Bienvenidos a Latidos de Fe, un espacio donde exploraremos el pulso de una fe real y humana. Aquí encontrarás inspiración, reflexiones y conversaciones que conectan tu corazón con el de Dios. Mientras navegamos juntos los desafíos y las alegrías de la vida. Porque nuestra fe no es perfecta, pero late con fuerza, esperanza y amor. Acompáñanos en este viaje que transformará vidas un latido a la vez. Esto es Latidos de Fe. Bienvenidas a un episodio más de Latidos de Fe. Mi nombre es Cristina. Yo soy Brigitte. Yo Alexandra. Y esto es Latidos de Fe. Como ya han estado viendo, lo mandamos cada semana, cada jueves estamos enviando un capítulo nuevo de Latidos de Fe. Y el día de hoy vamos a hacerlo diferente porque vamos a hacerlo con público, vamos a hacerlo en vivo. Así que feliz Día de la Mujer a todas ustedes, también a todas las que nos van a ver luego del día de hoy en esta grabación. Estamos en un congreso de mujeres de nuestra iglesia y ha sido un día espectacular. Y bueno, todas ustedes van a ser parte de lo que nosotras hacemos normalmente en privado. Y esta es la primera vez que lo estamos haciendo en público. Así que bueno, esperamos ser usadas por el Señor y que ustedes sean bendecidas también. Así es, pero antes de comenzar, queremos recordarle a cada una de las personas que nos están viendo y también a todas ustedes que si todavía no se han suscrito, todavía no han comentado algún video, si todavía no le han dado like al video, si no nos siguen en las redes sociales, pues este es el momento para activar su campanita de notificaciones en casa. Y para las que están acá, pues pueden hacerlo en este momento, les damos unos minutos y etiquetarnos. Ya estoy suscrita a Latidos de Fe, ¿ok? Sí, pueden seguirnos en Instagram como Latidos de Fe Podcast y también en YouTube. Y bueno, estar atentas. Igualmente cada semana, como les decía, estamos enviando por el grupo de WhatsApp de mujeres un mensajito con cada episodio. A ver, ¿quién escuchó el episodio de esta semana? ¿Quién? ¿Les gustó? Así es, fue sobre migración. Eso es, Neidita. Bueno, yo la verdad estoy un poco emocionada y un poco nerviosa porque sí, definitivamente siempre estamos las tres con la cámara, eventualmente el equipo de producción, pero hoy estamos con ustedes y la verdad estamos muy emocionadas. Y yo quiero que pensemos de qué vamos a hablar hoy, alineados a nuestro Congreso de Mujeres. ¿De qué vamos a hablar? De florecer, exactamente. Y para iniciar nos gustaría de pronto que pudiéramos traer a nuestra mente qué es florecer. Y si de pronto nos se vino a la mente que florecer es quizá tener éxito en cada una de las áreas de nuestra vida o quizá es brillar, yo quisiera que hoy pudiéramos pensar que florecer es mucho más que eso. Florecer, si pensamos en una flor, pensemos en una flor en nuestra mente. La flor es el reflejo del crecimiento sano de una semilla que algún día fue plantada. Esa semilla que algún día fue plantada en una tierra fértil. Yo creo que eso lo hemos escuchado. Pero ¿qué es esa tierra fértil? Es sencillamente un corazón que estuvo dispuesto a recibir esa semilla que entró. Pero también quisiera que pensáramos, cuando decimos florecer y cuando hablamos de todo esto, inmediatamente también puede venir a nuestra mente la palabra proceso. Y es que cuando florecemos, estamos pasando por un proceso. Y es un proceso que depende de cada una de nosotras, depende de qué tanto cuidemos, de qué tanto reguemos esa semilla que algún día se plantó en la tierra fértil que somos nosotras. Y Ale les acaba de dar como un overview, un resumen, una vista de todo lo que queremos abarcar el día de hoy. Pero lo principal que queremos decirles es que el florecimiento del cual queremos hablarles el día de hoy es acerca de ese que nos da Jesús, de cuando somos plantadas en el Señor y poco a poco vamos creciendo en Él y florecemos. Ese es el florecimiento del que queremos hablar, de la transformación que hace Jesús en nuestras vidas, desde el momento en que llegamos a Él hasta donde estamos el día de hoy.
Así es, pero para comenzar, para que pueda haber un florecimiento, tiene que haber una semilla, ¿verdad? Entonces me gustaría que cada una de ustedes, incluso allá en casa, nos acompañen al pasaje que está en Mateo 13, comenzando en el versículo 3 hasta el 9. Lo va a leer y dice: y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. ¿Y por qué no tenía raíz? Se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas al 101%. Otra 60% y otra 30%. El que tiene oído, que oiga. Entonces comenzamos hablando de la semilla. ¿Y qué es esa semilla? Pues la buena noticia del mensaje de la palabra de Dios. ¿Dónde cae esa semilla? Y una vez que cae, pues tiene que brotar. Y tenemos que cuidar de esa tierra donde ha caído esa semilla para que ella pueda brotar, para que pueda dar frutos, para que pueda crecer, para que sea estable. Es allí donde comenzamos a hablar del proceso de una semilla, que comienza en la germinación, los primeros pasos cuando conocemos a Jesús. Cuando esa semilla está allá abajo, nadie la ve, pero comienzan a salir pequeñas ramitas. Cuando estamos enamoradas del Señor, cuando no paramos de escuchar música que hable del Señor, cuando no queremos dejar de leer la palabra, cuando vemos a una persona madura en la fe y decimos: wow, yo quiero ser como ella, cómo predica, cómo conoce, cómo responde, cómo sabe, ¿no? Les puedo asegurar que esas personas también pasaron por ese proceso de germinar, de que nadie aún la ve, pero está creciendo y está comenzando a dar frutos con ese mensaje que la palabra de Dios nos ha dado. Y este pasaje que leemos en la palabra del Señor nos habla de diferentes tipos de tierra. Hay unos con piedra, otros una semilla que se sale, o sea, que no está entrando y cayendo en una tierra, pero hay una que es esa tierra fértil. Y yo creo que en algún momento de nuestras vidas, cuando nosotros recibimos el mensaje de salvación, podemos identificar qué tipo de tierra fuimos. Quizás alguien una vez, en la primera vez que nos hablaron del Señor, no recibimos ese mensaje completamente. Quizás dijimos, como decía Roxanne cuando dio el testimonio, bueno, yo tenía esos familiares cristianos, pero no fue como la primera vez que me dijeron ven a la iglesia que yo acepté. ¿Sabes? A veces no es como la primera vez que nos dicen que nosotros decimos, bueno, sí, aquí estoy, la tierra más fértil, deme esa semilla y yo la agarro y la siembro. A veces cuesta un poco más, a veces esa semilla no cae de una vez. Pero ¿qué pasa cuando ya sí cae? ¿Qué pasa cuando ahora sí decimos, abrimos nuestro corazón y esa tierra fértil se abre? El mensaje de salvación entra a nuestro corazón y empieza a ser germinado. Empieza a esa semillita a dar ese fruto. Recordaba cuando Brigitte hablaba que decía, bueno, empieza a germinar. Cuando en la escuela nos mandaban a sembrar frijolitos. Yo creo que todas fuimos a la escuela y en el jardín nos decían, vaya, esta es la tarea, lo envuelve en papel periódico, lo mete en una tacita de compota y ahí usted va a meter su frijolito y cada día usted le va a empezar a echar su agüita y eso de repente usted decía, día 1, ¿qué pasó? Y entonces día 2 y usted estaba ahí haciéndole seguimiento hasta que por fin usted veía un pequeño brotecito. Ese frijolito, esa semillita empezaba a brotar y ahí usted empezaba a ver el resultado. Y ahorita que dices de ver el brotecito, yo me estaba imaginando eso en mi cabeza porque yo también lo hice cuando estaba en el colegio y ese pequeño brotecito salió porque nos preocupamos por regarle, porque nos preocupamos por estar pendiente y echarle agüita cuando tocaba echarle agüita. Muchas veces nos decían también, sáquenlo a que reciba un poquito de sol, ¿cierto? Entonces, cuando hacíamos eso, era porque nos estábamos preocupando por el cuidado de esa semilla. Y si lo traemos a la palabra del Señor, ¿cierto? Si lo traemos a nuestro crecimiento espiritual, podemos asociarlo con alimentarnos de
el alimento de vida, que es la palabra de Dios. Es cuando empezamos a preocuparnos por escudriñar en la palabra y por conocer más a Dios y saber también qué dice Dios de nosotras y cómo debemos nosotros preocuparnos cada día por buscar disciplinas que nos acerquen más al Señor. Así es, y tenemos primero, como decía Ale, a la palabra del Señor. Porque eso es ese es el alimento, ese es el abono, esa es la luz que le entra a nuestro corazón, a esa semilla que empieza a germinar. Tenemos la palabra del Señor, también tenemos la oración. Podemos buscar cada día al Señor en oración y la semilla que fue plantada en nosotras empieza a crecer. Sí, y luego de que tenemos esa germinación y ya vemos cuando comienza a crecer ese tallo, vemos que esas pequeñas ramitas que tenía la semilla comienzan a endurecerse, ¿no? Para ir formando el tallo. Ahí es en donde está nuestra maduración en los caminos del Señor, nuestra maduración espiritual. Cuanto más buscamos al Señor, buscamos una relación diaria, constante, con disciplinas, como decía Alexandra, que nos acerque más al Señor. Es lo que va a fortificar ese tallo. Imagínense que esa semillita está debajo de la tierra y tiene la fuerza para ir empujando esa tierra para poder florecer. Y esa fuerza solamente nos los va a dar es el Señor y pues las disciplinas y las herramientas que nos las da a conocer nuestro Dios cada día, conocer lo que es capaz, porque así cuando hacemos eso no dudamos de quién es Él, no dudamos de lo que puede hacer y nos impulsa a comenzar a dar fruto. De eso se trata la maduración de esta semilla y también la maduración espiritual una vez que hemos conocido al Señor. Y tenemos que cultivar esa relación. No puede ser algo de una sola vez. No puede ser que la semilla fue implantada en nuestro corazón y no se cuidó, porque si no va a permanecer. Tenemos es que tener la constancia de poder día tras día buscar al Señor. Día tras día poder ir a Él en primer lugar, que Él sea el centro de nuestra vida. Y ahí es que va a empezar a fortalecerse ese tallo, porque si no se va a lograr. Si nosotros no tenemos cuidado de una planta, ¿qué pasa? Al tercer día se muere. A menos que sea, no sé, una suculenta o una sábila, pero una planta normal, común y corriente, si usted no la cuida, no la saca al sol, no le da alimento, no le echa agua, ¿qué va a pasar? Esto no va a permanecer, es algo de día tras día. Y hoy hicimos un ejercicio muy interesante al respecto de esto porque temprano hacíamos una actividad con Ángela y ella decía, sí, entonces, ¿no? Y es en donde colocamos en práctica la palabra de Dios. Si yo busco constantemente la palabra de Dios, si yo estoy buscando siempre la presencia del Señor, me fortalezco y sé quién es y sé lo que dice. Y cuando me ataca lo exterior, cuando me atacan pensamientos que tratamos, tal vez no soy suficiente, o soy rechazada, o no soy capaz, pero la palabra de Dios dice. Entonces no hay ningún viento que pueda doblar ese tallo, no hay ninguna marea o lluvia que pueda doblar ese tallo que está fortificado, que está bien plantado en la palabra del Señor. Hay algo que yo les quiero compartir un poco de, ustedes saben, bueno, los que siguen el podcast, por eso los invitamos a que nos sigan. Yo particularmente he tenido un proceso que ha sido largo. Mi proceso no fue que yo recibí el mensaje de salvación e inmediatamente me apasioné y inmediatamente dije, aquí estoy. No, mi proceso ha tomado años, no han sido ni siquiera meses, han sido años. Y precisamente yo hoy soy consciente que fue porque no me preocupé lo suficiente en su momento por cultivar esa semilla que fue sembrada en la tierra fértil. Porque hay algo que yo quiero que pensemos y es que cada una de nosotras cuando ya decidió creer en el Señor, ya es una tierra fértil, ya usted tiene la semilla sembrada en su tierra. Ahora es nuestra responsabilidad cuidarle. Y eso fue algo que a mí me faltó un poco al inicio. Me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho tan claro como quizá hoy lo estamos pudiendo compartir con ustedes. Porque quizá eso me hubiera motivado muchísimo más a dejar de preocuparme por las circunstancias externas y realmente ponerle foco a lo que era importante.
Y hay algo también, una parte importante de la planta que quiero mencionar, que queremos hoy compartir con ustedes, y son las raíces. Y esas raíces son las que nos permiten que, a pesar de que vengan muchísimas dificultades, muchísimas pruebas, muchísimas tormentas, pueda permanecer ese tallito que está germinando, pueda permanecer fuerte, para que no se seque, como lo dice incluso la parábola, para que no se seque y se marchite al final. Entonces hay un versículo que, si quieren, también vamos a leer juntas, que es Jeremías 17, del 7 al 8, y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces es en esas raíces fuertes de fe que hemos construido a través de esas disciplinas que mencionamos, que hemos construido a través de nuestra constancia en la búsqueda de la palabra del Señor, que podemos crear esas raíces fuertes que nos van a mantener firmes a pesar de las dificultades que puedan venir. Y las plantas también tienen sus dificultades, por eso decirlo de alguna manera, porque ya está llegando ese punto en el que ya tiene el tallo, ya tiene las raíces, ya está a punto de florecer, pero está el capullito, y es allí donde viene la dificultad, ¿no? La dificultad de ese capullito poder ir abriéndose, y es allí donde nosotros estamos en ese proceso de duda, en ese proceso en el que le decimos al Señor: Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? O porque si tu palabra dice esto, yo me siento así. Ese momento en el que tal vez hayamos tenido una especie de crisis de fe, que el Señor nos las coloca ciertamente para probar nuestra fe, para saber que Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo Dios sin importar las circunstancias. Si Él ha sido capaz de tomarte de una pequeña semilla a llevarte a ese capullo, por su gracia, Él lo va a seguir haciendo. Bien, pero las dificultades van a venir, los procesos van a venir, y va a depender de qué tan fuerte ha venido creciendo ese tallo para poder mantenerse. Es por eso que enfatizamos tanto en la importancia de fortificarlo, de alimentarlo, de regarlo, del sol, de todo lo necesario para que ese tallito se fortifique. Sí, y eso es bastante importante porque siempre van a venir pruebas a nuestra vida. O sea, eso es inevitable. Siempre van a venir circunstancias difíciles. Siempre van a venir momentos en el que vamos a poder decir, ¿qué hice? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Dónde estás? O sea, son frases que a veces cuando viene la dificultad no las hacemos. Lo decíamos en el capítulo anterior del podcast, hablábamos acerca de Jesús en la barca, de cómo a veces nos centramos en la circunstancia, estamos en medio del mar, nos estamos hundiendo. ¿Qué está pasando? Señor, ¿por qué estás durmiendo y no estás haciendo algo? Y nos desesperamos, y en ese momento viene la duda. Pero es cuando nosotros decimos, aquí está Jesús conmigo, no está pasando nada, Él está teniendo cuidado de mí en todo tiempo, que esas dudas se empiezan a despejar, pero nuestra fe tiene que estar firme en el Señor, nuestras raíces tienen que ser raíces sólidas, fuertes, que aunque venga la tormenta, aunque venga el temor, aunque venga el miedo, aunque venga la duda, yo estoy firme en el Señor porque yo sé en quién he creído. ¿Qué quieren? Yo pensaba ahorita en el tallo también. Yo quisiera que hoy pudiéramos pensar en que ese tallo es Jesús. Es Jesús, y hay un pasaje de la Biblia que dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entonces tenemos que estar pegaditas al Señor todo el tiempo, tenemos que estar pegaditas a Jesús, y en Jesús encontramos el carácter perfecto para imitar, que nos permite estar fuerte en todo momento y finalmente florecer.
Y así como hemos hablado de dificultades, que creo que todas nosotras tal vez hemos pasado por una, creo que también hoy en día muchas podemos testificar de cómo el Señor nos ha traído de esa dificultad, cómo podemos decir hoy con alegría, wow, el Señor hizo esto por mí, o wow, yo vivía en esta circunstancia, creía que no había salida, creía que no había luz, creía que era el final, pero aquí estoy. Y allí es en donde florecemos, es allí donde el Señor viene empujándonos desde la semillita para que cada día maduremos, para que cada día crezcamos, para que cada día nos siga preparando en su buena obra. Él dice que su palabra dice que el que comenzó la buena obra en ti, la terminará. Pero tendrá ese proceso en el que tú vas a ir madurando y creciendo y seguir aumentando tu fe. Porque si en algún momento lo hizo, miras atrás y dices, lo va a volver a hacer. Y cada dificultad se va a llenar de más fe y más arraigo al Señor. Eso es florecer. Y que no importa la situación que tú estás pasando hoy, el Señor te va a traer de allí, pero aún así te está preparando en ese proceso. Está forjando un carácter en ese proceso. Está forjando una perspectiva en ese proceso. Yo creo que ya van 3 episodios en el que yo menciono, en el proceso en el que el Señor trabajó en mí el agradecimiento. En el que en una circunstancia en la que pienso, ¿por qué no tengo? Digo, gracias porque aunque no, en ese momento decía, gracias porque no tengo un carro, tengo 2 piernas que corren, que caminan y que suben escaleras y que están fortificadas. Es allí donde el Señor trabaja nuestro carácter y nos forja para dar una hermosa flor, un hermoso fruto. Podemos elegir margaritas, rosas, pero sigue siendo hermoso. Sí, entonces podemos ver cuáles son las etapas hasta llegar a florecer. Todo comienza con una semilla, que no importa el tamaño que sea. No tiene que ser la semilla más grande, no tiene que ser una semilla de girasol, puede ser una semilla de mostaza, como dice la palabra, algo chiquito, pero lo importante es que caiga en tierra fértil. Luego entonces empiezas a germinarla, empiezas a darle cuidado, empiezas a alimentarla con la palabra del Señor, empiezas a rodearte de una comunidad que te apoye, una comunidad que te haga crecer y que te ayude a regar tu semillita. Luego entonces empieza a crecer el tallo, luego empieza a crecer más grande a un arbolito hasta que por fin florece. Hasta que llegue ese punto en el que tú dices, bueno, ahora sí estoy floreciendo. Y algo importante es que antes de dar fruto, una planta florece. Ese es el proceso natural del crecimiento de un arbolito. Antes de dar fruto, un arbolito florece. Y eso es lo que pasa con nosotras. Y no es un proceso de una vez, no es algo de un solo día. A veces queremos florecer. Hoy conocimos al Señor, Brigitte lo decía al principio, entre ese primer amor en nuestras vidas. Y estamos, wow, lo que el Señor está haciendo. Ahora mi vida es diferente, ahora sonrío, ahora soy una persona nueva. Pero queremos ya florecer, día 1 semilla, día 2 florecer, y no pasa así. Hay un proceso en nuestras vidas donde el Señor empieza a trabajar cosas en nosotros, donde el Señor empieza a quitar cosas en nuestra vida que no son de Él, y empieza el Espíritu Santo a trabajar en nosotras y al moldear nuestro pensamiento, empezamos a cambiar. Entonces, no es un proceso de ya, no es un proceso de un día, es un proceso de cuidado, es un proceso de cultivar día tras día. No se desesperen, no se sientan mal si sienten que no están caminando tan rápido como camina mi hermana que tengo al lado, que no estoy dando tanto fruto como mi hermana que está a mi lado. Cada persona tiene un proceso diferente. Lo decía Brigitte, no todas somos la misma flor. Quizás yo soy margarita, ella es rosa y ella es gardenia, y tú eres otro tipo de flor diferente. Tú eres una orquídea, eres un girasol. No todas somos la misma flor. Es cierto, esos procesos definitivamente nos hacen crecer y nos fortalecen para toda nuestra experiencia y nuestra vida cristiana. Hay una pulserita que tenemos que nos regalaron acá en la iglesia, y yo quisiera y las invito a que lean el Salmo 92, versículo del 12 al 13. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y si vemos en el versículo ahora habla del cedro en el Líbano, y yo me puse a curiosear a ver qué era el cedro en el Líbano, y yo decía,
wow, ahora quisiera ser como ese cedro en el Líbano, porque el cedro es una madera, yo creo que todas hemos escuchado, es una madera resistente. Y cuando estudiaba un poco del árbol, es un árbol que alcanza, a pesar de que prefiere temperaturas templadas, alcanza a resistir temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados. Entonces yo decía, wow, qué resistente es. Y además es un árbol longevo, dura hasta 2000 o 3000 años. Yo decía, wow, permanece en el tiempo muchísimo. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo podemos hacer para ser como ese cedro en el Líbano y para poder florecer como tú nos has llamado a florecer? Entonces yo quisiera también y quisiéramos juntas que nos animáramos las unas a las otras para poder caminar alineados a la voluntad del Señor, porque yo creo que el verdadero florecimiento se da cuando caminamos alineadas a la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos en nosotras. Y hay un proceso de este florecimiento que intencionalmente llegó hasta aquí. Pero antes de explicarlo, me gustaría que leyéramos en Juan 12:24, lo voy a leer yo por acá, y decía el Señor Jesús, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Aquí el Señor se refiere a sí mismo como ese grano de trigo, y así como decía más temprano Cristina, en ese frasquito en el que hacíamos ese germinador con las semillitas, podemos notar que esa semilla tuvo que morir para poder dar fruto, para poder florecer, tuvo que romperse, tuvo que cambiar, tuvo que de alguna manera desaparecer para poder dar fruto. Y eso es lo que ha hecho el Señor Jesús con nosotras. Él murió para nosotras poder tener una nueva vida en esa flor, en ese tallo, en ese árbol. Y para aquellas personas que hoy nos escuchan también, es importante en todo este proceso de florecimiento el entender que el Señor Jesucristo ha muerto por nosotros, entregó su vida por nuestros pecados, por nuestro pasado, por nuestros errores, por nuestras malas decisiones, por nuestras dudas, y puedo seguir con la lista. Pero aún así, Él fue lo suficientemente bueno para pagar el precio de todo eso y darnos la oportunidad de ser hermosas orquídeas, margaritas y rosas. Bien, y así de esta manera, pues en esa tierra fértil poder ser un campo que le dé gloria al Señor hasta la eternidad. Así es, así que hoy queremos invitarlas a eso, a que sean tierra fértil, a que puedan cultivar lo que el Señor ha puesto en sus corazones, puedan permanecer firmes, que tengan raíces firmes, que su fe esté en todo tiempo afirmada en el Señor y que día tras día cultiven esa semilla para que crezca cada vez más y dé fruto, florezca y luego de fruto. Así que eso es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy en esta sesión de nuestro congreso. Les invitamos una vez más a que si no nos siguen, lo hagan y puedan compartir pues todo el contenido que estamos generando para ustedes. Van a salir en este capítulo la semana que viene. Gracias por ser parte Vamos hoy. a subirlo la semana que viene y usted ha sido parte de este episodio. Gracias por disponer el tiempo de venir hoy. Gracias por estar atenta a cada sesión que hemos tenido. Todavía nos queda una más, pero queríamos compartir también este mensaje con ustedes el día de hoy. Así que hasta un próximo episodio. Chao, chao.